Amigos, bienvenidos a Bus Simulator City Ride, chicos. Hoy tenemos un video por acá, gameplay a la vez informativo, porque hoy se actualizó este juego, chicos, trayendo consigo varias correcciones y varias mejoras, chicos. Vale, a ver, vamos a destacar de inmediato las correcciones o las mejoras, primero que nada, que le han hecho al videojuego, chicos. Bien, como primero que tenemos aquí bastante interesante es que han agregado ahora, ya lo está viendo, control de dirección con giroscopio o inclinación de dispositivo. ¿Vale? Para activarlo pues simplemente tienes que acceder al menú de ajustes. Te vas aquí a donde dice controles de dirección y aquí simplemente pues seleccionas, ahora tiene modo de inclinación, modo regulador, modo volante digital, chicos. Así que tenemos ya los tres controles aquí. Pero espérate que voy para allá a ver cómo funciona, chicos. Bien, otra cosa que tenemos es que ahora todos los retrovisores funcionan en la mayoría de dispositivos de 4 GB de RAM en adelante, ¿vale? Entonces, pues eso es un avance, ¿no? Bien, pero este volante, chicos, pues lamentablemente no va según lo previsto, porque si te das cuenta yo estoy girando y el volante pues prácticamente ni se mueve tanto, ¿eh? Entonces, pues ahí hacemos énfasis. La conducción en el videojuego todavía sigue siendo un poquito mala. Esperemos que Astragon pues mejore el videojuego más adelante con respecto a la conducción, ¿ok? Porque bueno, sí que es cierto de que está un poquito mala. A ver si aquí entran. Vale, perfecto. El juego es muy bueno, yo lo dije desde el principio que es muy bueno, pero necesita trabajo. Y agradecemos que Astragon pues lo esté desarrollando todavía, no lo deje ahí tirado, ¿vale? Bien, otra cosa que tenemos de arreglo importante es que el limitador de velocidad pues ahora está ligado al límite de velocidad de la carretera, ¿vale? Antes pues el límite de velocidad iba pues simplemente a los 50 kilómetros o 60 kilómetros. Ahora pues dependiendo del límite de velocidad que haya en la carretera, pues ahí va a ser el límite de velocidad. Más realista entonces, ¿vale? También otra cosa, mejoraron iconos de contenido en el mapa. Iconos que antes pues no iban bien, pues ahora lo han mejorado mucho más. Así que pues se agradece ese detalle, ¿ok? También se agregó una animación parpadeante para indicar el estado de interacción del autobús. Esto sí que no lo entendí, lo estuve buscando a ver qué parpadeaba por ahí. Pero pues no sé la verdad. ¿Será acá cuando abrimos la puerta? No sé la verdad qué es o a qué se refiere eso de interacción parpadeante, chicos. Si alguien me lo dice, si alguien lo descubre, pues me lo dice. ¿Vale? También se agregaron señales faltantes, señales de tráfico que faltaban en el juego, ¿ok? Y muchos errores arreglados, chicos, ¿vale? Pero bueno, yo aquí le pido un favor a Astragon. A ver, Astragon, ponle cuidado a tu comunidad, que son los que te compran el videojuego. No le hagas caso a los desarrolladores, que ellos solamente te cobran un salario y no te están disfrutando el juego. Somos nosotros quienes te jugamos y te compramos tu videojuego. Por favor, quita estas señales que están aquí al frente, que no somos unos bebés. Los que juegan estos videojuegos no son unos bebés, sabemos obviamente por dónde ir. Y es muy molesto eso. También, por favor, Astragon, bájale un poquito o muchísimo la iluminación resaltante a esta señal, que prácticamente escandila a todo el mundo. Es más, quítala porque es inútil. Es simplemente inútil tener esta señalización aquí en verde, que obviamente sabes que tienes que parar ahí, ¿vale? Sí, está bien. Es una señalización para saber exactamente dónde aparcar para obtener más puntuación, pero por favor, esto está demasiado exagerado. También, por favor, Astragon, quita esto que aparece aquí. Esta cosa ahí de la intermitente, el resaltado de la intermitente ahí en la esquina superior de cada direccional. Por favor, hombre, eso no es necesario en lo absoluto, ¿ok? Basta y sobra con que te aparezca pues un tablero, te aparezca en el tablero hacia dónde vas. También, por favor, pon el GPS, así nos quitas estas líneas aquí al frente. Y bien, pues en cuanto a errores que han corregido, pues tenemos muchísimo, eso sí, son muchísimos los errores que han corregido, pero no los de la conducción, porque la conducción pues todavía se siente un poquito pésima, ¿ok? En cuanto a gráficos, también tenemos unos ajustes. Para eso nos vamos a ir al menú de ajustes, vámonos acá.
Y ahora pues tenemos la opción, chicos, de poder activar la resolución de la pantalla, ¿ok? Antes no nos dejaban. Antes estaba simplemente en automático. Ahora pues cada quien va a poder poner la resolución de pantalla. Por ejemplo, si tú tienes una pantalla de 1920 por 1200 píxeles, pues la puedes ajustar tranquilamente. Esto es como para 4 GB de RAM por ahí. Ya si tienes un gama alta, pues le pones a la resolución máxima, que sería 4K, 1600 por 2560, ¿vale? Sin embargo, pues obviamente este videojuego no se te va a ver así, claro que no, porque no tiene ese tipo de gráficos, simplemente es para el detalle, ¿ok? Por ejemplo, mira cuando yo lo pongo acá en este tipo de resolución de 1200, mira cómo cambia, o sea, se ve, sí se nota que cambia, ¿no? Hagan énfasis acá en los numeritos de los tacómetros, se ven bastante pixelados. En cambio, cuando los cambiamos a 4K, supuesto 4K, 1600 por 2560, pues sí que se nota un poquito más de la resolución. Mira, los numeritos ahora se ven más detallados. Ahí todo el entorno pues se ve mucho mejor, más detallado, ¿vale? También tenemos una cosa, chicos, la escala de resolución dinámica, ¿vale? Si la ponemos acá en 50 nos damos cuenta de que tenemos mucho menos detalle y más píxeles por allí, más bordes súper feos. Pero en cambio si lo ponemos al 100%, pues tendremos una mejor calidad. Este tipo de configuraciones viene bien para aquellas personas que el juego pues no les corre buena, por decirlo así, va muy lagueado. Entonces pues tienen más ajustes en cuanto a gráficos para disfrutar más el juego, se podría decir entre comillas disfrutar, ¿vale? Y bien, pues esos son los cambios importantes que trajo esta actualización. Y en cuanto a correcciones de errores hay muchísimos, voy a ir a mostrarles un par. Bueno, pues acá estamos en la página web de Bus Simulator, en este caso 2021, pero aquí es donde ponen los arreglos del videojuego este, ¿vale? Estos son los cambios, ¿vale? Las nuevas características, control de giroscopio, espejos, ya se lo mencioné, ¿ok? En cuanto a correcciones de errores sí que hay muchísimas soluciones y correcciones, chicos. Hay, montonazo, mírate. han corregido muchísimas cosas. En cuanto a ellas, pues, solución del problema de estabilidad en iPhone X, la escala de resolución automática, funciona en el iPhone X, muchísimas correcciones, chicos. Ahí les dejo la página para que vayan a ver todas las correcciones que hicieron. Lo único que me alegra de esta actualización es saber que pues Astragon está trabajando en el videojuego, que le está poniendo empeño y lo está mejorando. Lo que no me gusta es que no están escuchando a la comunidad, porque la comunidad desde el día 0 que salió este videojuego, pues pidió que se quitaran esta flecha y que agregaran un GPS. No sé si eso es mucho pedir, yo creo que no, porque hay otros videojuegos que lo tienen de Astragon. También se pidió que quitaran esos resaltadores súper feos, se pidió que arreglaran la conducción y pues lamentablemente pues no han arreglado nada. La conducción aquí sí sigue sintiendo un poco pésima, la verdad. Por favor, Astragon, escucha a tu comunidad, hombre, que no te cuesta nada ver videos, no te cuesta nada poner a tu community manager a, oye, interactuar con la comunidad en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a observación, es que mira, eso de resaltado verde se ve súper mega brutal y feo. No lo queremos, yo creo que nadie quiere eso, ¿vale? Día tercera edad. El juego se puede disfrutar, sí, pero si mejora muchísimas de esas características. Primordial, la conducción. Queremos conducir bien. No queremos conducir, por ejemplo, mira, aquí es que el volante ni siquiera se mueve. Prácticamente ni se mueve cuando tú giras el giroscopio. Entonces pues ahí hago énfasis en eso, ¿vale? Un poquito más de optimización vendría bien, ya que yo siento un poco de lag en el videojuego. Y también que mejoren esto del frenado. Mira, yo toco ahí y se paró de inmediato el bus. Hombre, en la vida real ningún vehículo se detiene en 0 segundos. Mira, yo suelto el acelerador y mira cómo se frena esto. ¿Vale? Se frena súper rápido. Eso no pasaría. Y ya tú dirás, bueno, Eder, vas en subida. No, amigo, igual pasa de bajada, ¿vale? Igual, simplemente tocas el freno y esta cosa pues se frenó, ¿vale? Muchos aspectos que hay que corregir todavía, pero pues espero que sigan trabajando en eso y ojalá escuchen a la comunidad y dejen de escuchar a quien sea que los está asesorando, ¿vale?
Bueno gente, pues estos son los cambios y los arreglos que trajo Bus Simulator City Ride. Déjenme ustedes en la parte de abajo de los comentarios que les gustaría que corrigieran. No desprestigiemos el juego, la verdad es que es muy bueno, pero queremos que de aquí a un par de meses el juego valga la pena comprarlo, porque ahorita pues, la verdad, yo te digo, no vale la pena comprarlo, ¿ok? Astragon tiene mucho potencial, sus videojuegos anteriores pues han sido muy buenos. De hecho, comprar Construction Simulator el 1, el 2, el 3 hoy en día sigue valiendo la pena totalmente, porque son videojuegos que están muy bien hechos y que la verdad te dejan muchísima diversión. Entonces pues esperemos que este videojuego también algún día llegue a valer la pena completamente y que pues nada, Astragon lo siga mejorando. Así que nada chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.